La vecindad estaba más silenciosa de lo normal aquella tarde. Era extraño. Ni siquiera se escuchaban los gritos de doña Florinda, ni las risas de la Chilindrina, ni los pasos apresurados del chavo corriendo por el patio. Solo el eco del viento colándose entre las rendijas de las puertas, silbando como si alguien, o algo, respirara al otro lado. Don Ramón estaba sentado afuera de su casa, remendando una vieja camisa. De pronto, un sonido seco rompió la calma. El hombre levantó la vista justo a tiempo para ver cómo un plato se deslizaba lentamente por el suelo, deteniéndose frente a su puerta. No había nadie alrededor. Solo ese plato blanco, temblando apenas. Como si acabara de caer. ¿Chilindrina?, preguntó, con el ceño fruncido. Nadie respondió. El aire se volvió más pesado. Don Ramón se agachó para recoger el plato, pero cuando sus dedos lo tocaron, sintió algo helado, una humedad que no debía estar ahí. Lo soltó al instante. El plato rodó unos centímetros y se detuvo frente a la sombra que proyectaba el barril del chavo. Por un segundo, don Ramón juró ver una mano delgada y gris que salía del barril. Solo para volver a ocultarse. Esa noche, en la casa de doña Florinda, el ambiente también era extraño. Kiko se quejaba de un ruido raro en la cocina. «Mamá. Te juro que los platos se están moviendo solos», dijo, con la voz temblorosa. «Ay, Kiko, deja de decir tonterías. Seguro es el gato de la vecina», respondió doña Florinda, intentando disimular su nerviosismo. Aunque lo cierto es que no había ningún gato en toda la vecindad. El reloj marcó las 11:30 cuando un sonido metálico resonó desde la cocina. Doña Florinda, con el corazón en la garganta, fue a revisar. Los platos estaban acomodados perfectamente, uno encima del otro, pero algo estaba mal. Solo quedaban 5, cuando ella recordaba tener 12. Al tomar uno, notó que estaba cubierto de una fina capa de polvo negro. Y, al soplarlo, el polvo se levantó como un humo espeso, dejando tras de sí una marca de mano. Una mano de 3 dedos, grabada en la porcelana. Al día siguiente, el rumor ya había corrido por toda la vecindad. El señor Barriga llegó con ñoño para cobrar la renta, pero apenas cruzó el pasillo, sintió el mismo frío denso que había invadido las casas. «Don Ramón, vine a cobrarle los 14 meses de renta atrasada», dijo, pero su voz sonó apagada, casi ahogada por el ambiente. El chavo apareció corriendo desde el barril, pálido. «Señor Barriga. Los platos se están yendo». «¿Qué dices, chavito?» «Sí. Anoche desaparecieron los de la vecina. Y los míos también. Bueno. Los que me regalaba doña Clotilde cuando me daba de comer». El señor Barriga frunció el ceño. «Eso es imposible, hijo. Los platos no se van solos». Pero en ese momento, un grito desgarrador interrumpió la conversación. Venía de la casa de doña Clotilde. Todos corrieron hacia allá. Doña Clotilde estaba sentada en el suelo, temblando, con los ojos desorbitados. Frente a ella, una hilera de platos flotaba en el aire, moviéndose lentamente en círculo. El aire era espeso, olía a humedad y a cera derretida. La Chilindrina lloraba abrazada a su padre. ¿Qué demonios pasa aquí?», murmuró don Ramón. Doña Clotilde, con la voz quebrada, murmuró. «No lo sé. Pero ellos están molestos». «¿Ellos?», preguntó el profesor Girafales, que acababa de llegar. «Los espíritus chocarreros. Siempre estuvieron aquí, pero ahora están hambrientos». El chavo dio un paso atrás, asustado. «¿Y se comen los platos?». «No, niño», dijo ella, mirando al vacío. «Se comen los recuerdos que esos platos guardan». Esa noche nadie durmió. Doña Clotilde explicó que, según las antiguas supersticiones, los objetos cotidianos pueden absorber fragmentos del alma de quien los usa. Los platos, las tazas, los cubiertos. Todo guarda algo de quienes comieron con ellos. Si esos objetos desaparecen, es porque alguien del más allá está reclamando lo que le pertenece. «Haré una sesión espiritista», anunció doña Clotilde con solemnidad. «Será en casa de don Ramón. Debemos apaciguar a los espíritus antes de que se lleven algo más que los platos». Don Ramón intentó protestar. «Ah, no. En mi casa no se mete nadie con los espíritus. Bastante tengo con los cobradores». Pero la mirada desesperada de su hija lo hizo ceder. «Está bien.
Pero si aparece algo raro, yo salgo corriendo. El profesor Girafales aceptó quedarse. Según él, era una experiencia interesante desde el punto de vista científico. Doña Florinda solo accedió si podía quedarse cerca de él, por seguridad, claro. El señor Barriga, curioso pero escéptico, dijo que se quedaría también, siempre que no cobren renta al más allá. Y el chavo, con los ojos brillando de miedo y fascinación, insistió en participar. Yo quiero ver a los espíritus chocarreros. A las 11 de la noche, se reunieron todos en la casa de don Ramón. Las luces estaban apagadas. Solo unas velas iluminaban la mesa donde colocaron los pocos platos que aún quedaban. La cerra goteaba lento, dibujando sombras que parecían moverse por sí solas. Doña Clotilde tomó la palabra. Lo que haremos esta noche no es un juego. Si alguno siente frío, miedo o escucha voces, no debe mirar atrás. Jamás. El silencio era tan profundo que se escuchaban los latidos nerviosos de todos. La llama de una vela titiló, y un sonido hueco resonó desde la cocina. Clac. 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 Como si alguien estuviera tocando los platos con una uña larga y afilada. Espíritus chocarreros. Invocó doña Clotilde, con voz ronca. Si estáis entre nosotros, manifestad vuestra presencia. Nada. Solo el viento. Vamos, Clotilde, esto es una tontería. Murmuró el profesor Girafales. Pero entonces, los platos sobre la mesa comenzaron a vibrar. Primero, apenas perceptiblemente. Luego, más fuerte. Hasta que se elevaron unos centímetros, girando sobre sí mismos. El chavo gritó. Se están moviendo solos. Y entonces, una voz susurró en la oscuridad, apenas audible, pero helada. Tienen hambre. La vela más cercana se apagó. El aire se volvió tan frío que el aliento se veía. Y uno a uno, los platos desaparecieron frente a sus ojos, dejando solo un vacío negro sobre la mesa. Doña Clotilde se quedó inmóvil, con la mirada perdida. Comienza. Dijo ella en un hilo de voz. ¿Qué comienza? Preguntó don Ramón, temblando. Doña Clotilde levantó la vista, y en sus ojos se reflejaban las velas temblorosas. La cena de los muertos. Nadie habló durante varios minutos después de la desaparición de los platos. El silencio era tan profundo que parecía tragarse el aire. El chavo tiritaba, escondido tras el sillón roto de don Ramón. Doña Florinda se aferraba al brazo del profesor Girafales, que ya no tenía ese aire de calma y lógica. El señor Barriga sudaba, aunque la temperatura era gélida. Doña Clotilde seguía mirando el espacio vacío sobre la mesa, los labios temblando. Ellos. Están aquí. Murmuró. ¿Quiénes, Clotilde? Preguntó don Ramón, con la voz ronca. Los que murieron sin cenar. Respondió ella con un hilo de voz. Los que nunca pudieron terminar su última comida. Un golpe seco en la pared los hizo saltar. Como si alguien estuviera golpeando desde dentro. El sonido venía de la cocina. El chavo se tapó los oídos. Don Ramón tomó una linterna, aunque la luz apenas servía de algo. El aire estaba denso, saturado, como si la oscuridad tuviera peso. En la cocina, los platos que antes flotaban ya no estaban. Pero el fregadero goteaba un líquido espeso, oscuro, que no era agua. El profesor Girafales se inclinó para mirar más de cerca. Esto parece tinta, o tal vez sangre seca. Antes de terminar la frase, algo se movió bajo el fregadero. Una mano huesuda, grisácea, se aferró al borde del mueble, y luego desapareció tan rápido como había aparecido. El sonido de uñas arrastrándose resonó en las paredes. «Sáquenos de aquí», gritó Kiko, casi al borde del llanto. Doña Clotilde los hizo volver al centro del cuarto. Nadie se mueve. Si rompemos el círculo, no podremos cerrarlo. ¿Qué círculo?, preguntó don Ramón, mirando el suelo. Entonces lo vio. Con la cera derretida de las velas, se había formado un anillo irregular alrededor de ellos. No recordaban haberlo hecho. Nadie lo había dibujado. La segunda sesión espiritista comenzó al día siguiente. Doña Clotilde insistió en que debían repetirla, para cerrar el portal que los platos habían abierto. Esta vez, solo se quedaron los adultos. La Chilindrina y el chavo fueron obligados a dormir. Aunque ninguno cerró los ojos en toda la noche. Doña Florinda colocó lo poco que quedaba de vajilla sobre la mesa.
Cada plato tenía grietas en forma de espiral, y al reflejar la luz de las velas parecía que esas grietas se movían, girando lentamente. Ellos aún no han comido lo suficiente, dijo doña Clotilde, en un susurro. Pues que vayan a cenar a otra vecindad, bufó don Ramón. No entiendes, Ramón. Ella lo miró con seriedad. Ellos no quieren comida. Quieren nuestras memorias. El profesor Girafales levantó una ceja. ¿Memorias? Sí. Cada plato representa una comida, una reunión, un momento compartido. Cuando los platos desaparecen, se llevan los recuerdos que los llenaron. ¿Y qué pasa si se los llevan todos?, preguntó el señor Barriga, con tono escéptico. Entonces, susurró ella, la vecindad olvidará que alguna vez existió. Durante la sesión, los platos comenzaron a vibrar de nuevo, pero esta vez el sonido era distinto. No metálico, sino gutural, como si respiraran. El aire se llenó de un olor nauseabundo, mezcla de humedad y carne podrida. Las velas se apagaron una a una. Doña Clotilde alzó los brazos. Espíritus chocarreros. Os rogamos que dejéis esta casa. ¿Casa?, susurró una voz que no era humana. Esto siempre fue nuestra tumba. Los platos empezaron a moverse solos, girando con furia. Uno de ellos se estrelló contra la pared y se rompió en pedazos, pero de las grietas no salieron fragmentos. Salieron gusanos, largos y pálidos, que se retorcían sobre el suelo. El profesor Girafales trató de mantener la compostura. Esto tiene una explicación lógica. Tal vez gas metano. O vibraciones del suelo. Pero su voz se quebró cuando uno de los gusanos se deslizó por su zapato, dejando una marca oscura que ardía como quemadura. Doña Florinda gritó su nombre, pero él no respondió. El profesor la miró con ojos vacíos. ¿Quién eres tú?, le preguntó. Ella se quedó helada. ¿Cómo que quién soy yo? Soy yo, Florinda. Él la observó confundido, como si nunca la hubiera visto antes. La piel de su rostro comenzó a palidecer, y sus pupilas se dilataron hasta cubrir todo el iris. Uno de los platos se elevó detrás de él y se estampó contra su nuca. Cayó de rodillas, sin un sonido. Doña Florinda gritó, pero el sonido se perdió en el aire. El señor Barriga trató de ayudar, pero no encontró el cuerpo. Donde había caído el profesor, solo quedaban trozos de porcelana y un charco de tinta oscura. A la mañana siguiente, nadie hablaba del profesor. Todos sabían que había desaparecido, pero cuando intentaban recordarlo, algo les dolía en la cabeza. Era como intentar recordar un sueño que se deshacía al pensarlo. El chavo jugaba solo en el patio, murmurando. 1, 2, 3, 4. Faltan platos. Faltan personas. La Chilindrina lo observaba desde la ventana, con lágrimas en los ojos. Ya no me acuerdo de su cara, dijo en voz baja. Ni de cómo hablaba. ¿De quién?, preguntó su padre. Ella lo miró con miedo. No lo sé. Doña Clotilde decidió hacer una última sesión. Esta vez, sin velas. Sin rezos. Solo el silencio. Los pocos platos restantes fueron colocados en el centro del patio, en círculo. A cada lado, una silla vacía. Era como una mesa servida para una cena que nunca empezaba. La noche cayó rápido, demasiado rápido. La luna no se veía. El aire olía a polvo y a cosas viejas, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Don Ramón encendió un cigarro para calmar los nervios, pero el humo se detuvo en el aire, inmóvil. Esto no está bien, murmuró. Entonces, el chavo se acercó lentamente, con los ojos vidriosos. Doña Clotilde. Los platos me hablaron. ¿Qué te dijeron, niño?, preguntó ella, con un temblor en la voz. Que ya cenaron. Pero que siguen teniendo hambre. Los platos comenzaron a temblar de nuevo, pero esta vez no se movían solos. Debajo de cada uno se abrían grietas finas, como bocas que se estiraban. De esas bocas salían voces, risas, llantos. El eco de todas las conversaciones que alguna vez se escucharon en esa vecindad. Doña Florinda retrocedió, horrorizada. Son nuestras voces. Doña Clotilde cerró los ojos. Sí. Están comiendo nuestras palabras. La última imagen de esa noche fue la de los platos girando lentamente en el aire, brillando con un resplandor enfermizo, mientras el viento susurraba un nombre que nadie entendió. El eco de la vecindad parecía vaciarse, como si el lugar mismo se deshiciera.
El suelo tembló, y un grito colectivo se perdió entre los pasillos. Y cuando todo terminó, el patio quedó vacío. Solo el barril del chavo seguía en su lugar. Vacío. Silencioso. Cubierto de polvo. Y sobre el suelo, un único plato intacto, con una inscripción grabada. Faltan los postres. El amanecer nunca llegó a la vecindad. El cielo permanecía gris, sin sol ni luna. Las sombras eran densas, y el aire olía a humedad rancia y polvo antiguo, como si los años se hubiesen detenido justo antes de pudrirse. Don Ramón despertó sobresaltado en el suelo del patio. No recordaba cómo había llegado ahí. La cabeza le dolía, el pecho le pesaba. A su alrededor, las casas parecían deshabitadas. Las puertas abiertas, los muebles cubiertos de polvo, los platos. Ninguno a la vista. ¿Chilindrina? Llamó con voz ronca. ¿Chavo? ¿Doña Clotilde? El eco de su voz rebotó entre las paredes, pero volvió distorsionado, como si alguien lo imitara desde el fondo del pasillo. ¿Ramón? Repitió la voz, en tono burlón. ¿Dónde estás, Ramón? El hombre retrocedió. Esa no era su voz. Ni la de nadie que conociera. Mientras tanto, en la vieja casa de doña Florinda, el polvo flotaba en el aire como una niebla espesa. Ella estaba sentada frente a la mesa, inmóvil. Delante de ella, 12 platos. Idénticos. Impecables. Dispuestos como si esperaran a los comensales. Kiko estaba a su lado, rígido, con los ojos abiertos. Pero su piel tenía un tono cerúleo, y cuando doña Florinda lo tocó, sintió que estaba frío. Demasiado frío. Hijito. Susurró. Ya no hagas bromas, ¿sí? Le acarició la mejilla, y entonces su cabeza cayó hacia un lado, golpeando la mesa con un sonido hueco. Doña Florinda gritó, pero el grito no salió de su garganta. Solo un hilo de aire. Se levantó tambaleante y vio su reflejo en el vidrio de la ventana. Por un segundo creyó ver su rostro. Pero no. Era otro. Una versión pálida, sin ojos, con la boca cosida. Doña Clotilde fue la única que aún recordaba. Sabía lo que había pasado, aunque deseaba no saberlo. En su casa, encendió una vela frente al espejo. El reflejo no coincidía. En lugar de ella, vio a don Ramón, con la mirada perdida. Intentó hablarle. Ramón. ¿Me escuchas? El reflejo sonrió, pero sus labios no se movieron al compás de las palabras. Tú los trajiste, Clotilde. Susurró. Los llamaste con tus rezos, los alimentaste con tus miedos. Ella negó con la cabeza. Solo quería ayudarlos. Y lo hiciste. La sonrisa del reflejo se ensanchó. Nos diste lo que necesitábamos. Un cuerpo. El espejo se agrietó. Una línea negra se extendió desde el borde hasta el centro, dividiendo su rostro. De la grieta comenzó a filtrarse un líquido oscuro, como tinta o sangre vieja, que goteó lentamente sobre el suelo. El espejo se hinchó, respiró. Y de su superficie emergió una mano, gris y húmeda. Doña Clotilde gritó, pero el sonido fue absorbido por la habitación. Cuando la vela se apagó, solo quedó el silencio. Y el eco de una risa conocida. En otro rincón de la vecindad, el chavo despertó dentro de su barril. Todo estaba quieto. El patio no tenía color. El aire era tan espeso que dolía respirar. ¿Dónde están todos?, preguntó en voz baja. El eco no respondió. Caminó hacia la casa de don Ramón, pero las paredes parecían moverse, respirar. El suelo crujía bajo sus pies, como si caminara sobre huesos secos. En la mesa del centro había un único plato, cubierto con una servilleta. El chavo la levantó. Debajo, no había comida. Había una fotografía vieja. Todos los vecinos, sonriendo, en una cena compartida. Pero sus rostros estaban distorsionados, borrados, como si alguien los hubiera raspado con una cuchilla. Solo uno seguía visible. El suyo. Un susurro helado lo envolvió. Ellos ya comieron, chavo. Falta tu turno. El plato empezó a temblar. El aire se dobló. Y desde el borde del plato comenzó a surgir un rostro, hecho de porcelana, sin ojos, pero con una boca amplia que sonreía de forma imposible. ¿Tienes hambre?, le preguntó. El niño retrocedió, temblando. No. No tengo hambre. Nosotros sí. El rostro se abrió en dos, como una grieta. Una mano salió del plato, agarrándolo por la muñeca con fuerza inhumana.
El niño gritó, pero nadie lo escuchó. El plato se cerró, y donde antes había un cuerpo, solo quedó una sombra. Y el eco de un llanto infantil. Horas después, o quizás días. El tiempo ya no existía, el señor Barriga caminaba solo por el patio. No quedaba nadie. Los departamentos estaban vacíos, como cascarones abandonados. Pero algo lo inquietaba. No podía recordar por qué había venido. Solo sabía que debía buscar a alguien. A su hijo, tal vez. Entró a una de las casas. En la mesa, 12 platos relucientes, acomodados como si esperaran. Alrededor, sillas ocupadas. Pero no por personas. Eran figuras hechas de porcelana, del tamaño exacto de cada vecino. Y todas sonreían. El señor Barriga retrocedió, horrorizado. Pero antes de salir, notó algo en uno de los platos. Su propio rostro, reflejado en la superficie, distorsionado, gritando. El plato comenzó a vibrar. Sintió que su piel se endurecía, que su cuerpo pesaba. Intentó moverse, pero no pudo. Solo alcanzó a ver cómo sus manos se cubrían de una capa blanca, lisa, fría. Un último pensamiento cruzó su mente antes de que todo se volviera silencio. Por eso los platos desaparecían. No se iban. Se llenaban. Afuera, la vecindad estaba vacía. No quedaba rastro de vida. El viento soplaba, pero no levantaba polvo. El tiempo mismo parecía detenido. Una figura cruzó el portón. Un hombre desconocido, con sombrero y un portafolio. Miró alrededor, curioso. «Qué raro», murmuró. «Me dijeron que aquí vivía mucha gente». Caminó por el pasillo, y su mirada se posó en una mesa cubierta con un mantel polvoriento. Sobre ella, 13 platos brillaban en la penumbra. 13. El nuevo incluía el suyo. Una voz sonó a su espalda, dulce y femenina. «Bienvenido a la vecindad. ¿Le sirvo algo de comer?». El hombre se giró. Detrás de él estaba doña Clotilde. Su piel era blanca como la porcelana, y su sonrisa perfecta no parpadeaba. En sus ojos vacíos se reflejaban las llamas de velas que no estaban encendidas. El visitante dio un paso atrás. Pero ella ya le había extendido un plato. «Es de la casa», dijo, con voz quebrada pero amable. «Los espíritus chocarreros no dejan a nadie con hambre». El hombre intentó negarse, pero sus manos se movieron solas. Tomó el plato. Y, cuando lo miró, vio su rostro reflejado en él. Un rostro que parpadeó. Desde dentro de la porcelana. El resto fue silencio. Días después, el portón de la vecindad se cerró solo. El viento cesó. Y quienes pasaban por allí decían que, al caer la noche, se escuchaban risas apagadas, ecos de una cena interminable. A veces, en los charcos de lluvia, se reflejaban rostros sonrientes. Y si uno prestaba atención, podía oír una voz infantil, muy lejana, susurrando. «¿Me da un plato, doña Clotilde?». Luego, un sonido seco. Y nada más. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.